detrás de la puntualidad, pues vamos a dar inicio a este webinar sobre agricultura orgánica, ecológica y el nuevo reglamento de la Unión Europea. Cambios y novedades. Nuevamente me presento, Yolanda Mayora, gerente de sostenibilidad de AGEXPORT. Tenemos en pantalla el recorrido de esta mañana, estas palabras de bienvenida e introducción por su servidora. Luego vamos a tener una conferencia de 40 minutos del experto sobre el tema que nos trae esta mañana. Y finalmente vamos a tener una pequeña intervención de la Gerencia de Competitividad para dar a conocer algunos servicios relacionados que les pueden interesar. Y luego entonces abrimos a preguntas y respuestas. Quizás dar una pequeña introducción. Todos sabemos que la Unión Europea constituye un mercado muy relevante para las exportaciones guatemaltecas. Y si nos vamos a un foco directo al mundo agroalimentario, tenemos un abanico enorme de posibilidades por explorar. El comercio con este bloque comercial registra un crecimiento de más de 30% a partir del acuerdo de asociación que tenemos con esa región, siendo precisamente las exportaciones agrícolas las que muestran mayor liderazgo en Centroamérica. Pero para aprovechar aún más las oportunidades derivadas de este mercado, que son más de 400 millones de consumidores y que además representan el 22% de la economía mundial, los exportadores debemos conocer mejor y ser capaces de adaptarnos a las regulaciones, normativas y principalmente aquellas derivadas de la aspiración que tiene la Unión Europea de lograr en el 2050 que el 25% de la agricultura sea ecológica, incluyendo las cadenas de valor, y también alcanzar la neutralidad climática para ese año. Desde AGEXPORT estamos conscientes de estos cambios y de los retos que implican para los exportadores, y por ello, de forma conjunta, la Unidad de Inteligencia de Mercados y la Gerencia de Competitividad y Sostenibilidad hemos organizado este evento donde conoceremos el nuevo reglamento de agricultura orgánica de la Unión Europea, los cambios, el grupo objetivo impactado y las implicaciones que este tipo de certificaciones orgánicas tienen para los productores y exportadores agrícolas guatemaltecos. Con esta breve introducción, quiero en primer lugar dar la bienvenida y agradecer a Esteban Flego, que es manager de nuestra empresa asociada Control Union, por haberse sumado a este esfuerzo y aportar conocimientos por medio de su auditor experto Manolo de la Cruz. Mil gracias, Esteban, y bienvenido. Y ahora procedo a presentar a nuestro conferencista de hoy. Bienvenido, Manolo, bienvenido, Esteban. Manolo es nuestro experto conferencista de esta mañana. Él tiene más de 20 años de experiencia profesional en estos temas. Manolo es auditor de los esquemas Global Gap, Orgánico y Rainforest. Ha realizado auditorías de calidad de productos y de sistemas. Se ha desempeñado en la identificación, elaboración, ejecución, monitoreo y seguimiento de productos técnicos, estratégicos, operativos y de desarrollo social. Tiene experiencia en gestión de proyectos en los sectores público, privado y de cooperación internacional. Ha promovido alianzas entre los sectores público, privado y de la sociedad civil para la creación de oportunidades en la generación de ingresos, impulsando el desarrollo local y el desarrollo local sostenible en las áreas rurales en Guatemala. Manolo ha trabajado en el fortalecimiento de diversas organizaciones, promoviendo la implementación de planes de negocios. Él es catedrático de la Universidad Rafael Andívar y de la Universidad Panamericana para el curso Elaboración y Gestión de Proyectos. Y siempre se ha destacado por incluir el enfoque de forma transversal en temas de género, medio ambiente y culturalidad en los proyectos que impulsa. Así que a ambos, Esteban, Manolo, bienvenidos. Les dejo los micrófonos y muchísimas gracias por unirse a esta iniciativa. Gracias, Yolanda, muy amable. Esteban. Sí, muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Es un gusto de parte de Control Union poder participar en este webinar y poder aclarar sobre la normativa europea, sobre los cambios. Y bueno, mencionaste el extenso currículum de Manolo, que tiene muchísima experiencia. Le voy a dejar la palabra a él, que es el experto del día de hoy. Yo no tengo mucho para aportar hoy.
Adelante, Manolo, todo tuyo el micrófono y la pantalla. Ok, muchas gracias Yolanda, gracias Esteban. Sean todos bienvenidos a esta actividad. Voy a tratar de compartir con ustedes el nuevo esquema que se está manejando o la nueva normativa que está manejando la Unión Europea con respecto al tema de la agricultura orgánica, que en Europa se conoce como agricultura ecológica, aunque algunos difieren conceptualmente entre el concepto orgánico y ecológico, en algunos casos se toma como sinónimo. Bien, quisiera empezar con el tema del análisis del reglamento o la presentación basándonos en 3 elementos. Primero, en la estructura, cuál es la nueva estructura de este reglamento, cuál es lo que están poniendo sobre la mesa, cuáles son esos cambios. No voy a profundizar en esos cambios porque hay que hacer una lectura detallada de la normativa, pero quiero hacer referencia a cuáles son los cambios más significativos que están dentro de este nuevo reglamento. Y por último, la fecha de implementación, el periodo de vigencia, cuándo debemos de empezar nosotros a ir cumpliendo con esta normativa. Recordemos que anteriormente la Unión Europea tenía 2 reglamentos básicos que establecían los lineamientos para la gestión de la agricultura orgánica o la producción agrícola orgánica. El primero era el 834-2007 y actualmente está el 889-2008. El 834 es la regulación de producción orgánica y el 889 eran las reglas detalladas para la implementación de esa regulación. Si lo queremos hacer como una analogía en Guatemala, el 834 es la ley orgánica de Unión Europea y el 889 es el reglamento que hace viable esa normativa dentro de la Unión Europea. Entonces, uno es el que da los detalles y el otro es como que el marco legal. Eso era lo que existía hasta el 2018. A partir de ahí, el 834 y el 889, junto con el 1235, el 1235 hacía referencia específica a la comercialización de países terceros, que países terceros, si bien recordamos, es la figura que la Unión Europea le da a los países que no forman parte de la Unión Europea. Ellos unificaron esto y sacaron la norma base, que es el reglamento 2018-848 del Parlamento y el Consejo Europeo. ¿Qué es lo nuevo que trae esta nueva normativa en cuanto a su entendimiento legal? La norma base del 218-848 trae estos actos que se le llaman o lo reconocemos como actos secundarios, que están distribuidos en 3, o por lo menos para entenderlo nosotros lo distribuimos en 3, que son los actos de implementación, actos delegados que pueden ser complementados o que pueden ser que estén modificando. Vamos a ver un poco a detalle qué significa cada uno de estos elementos un poquito más adelante, pero lo que quiero resaltar es que la norma base de agricultura orgánica recientemente, la 848, tiene estos actos secundarios que son muy importantes, que debemos de ponerles atención porque son los que nos van a interesar a partir de ahora sobre esas modificaciones o cambios que puedan haber dentro de la legislación orgánica en la Unión Europea. Bien, el tema del contenido, la ventaja que ahora se tiene es que está consolidado. Ya no tenemos 2 normas, 2 reglas, 2 regulaciones en las cuales tendríamos que estar navegando entre una y otra, sino que está todo consolidado en el 848. Este 848 prácticamente tiene casi la misma estructura general y los que conocemos la norma europea, pues entonces el capítulo 1 habla sobre los alcances y definiciones, por supuesto el 2 sobre los objetivos y principios de la producción orgánica y así sucesivamente cada uno de los capítulos
habla sobre un tema en específico. Por ejemplo, el 5, la certificación, el 6, controles oficiales, y el 9, por ejemplo, las disposiciones procesales, transitorias y finales. Esta es prácticamente la misma estructura, no ha habido mayores modificaciones, palabras más, palabras menos, pero no ha significado un cambio estructural muy fuerte. Como les mencionaba, ¿qué son los actos secundarios? Los actos secundarios pueden ser los actos de implementación y los actos delegados. Cuando hablamos de los actos de implementación, prácticamente estos son actos o modificaciones o cambios que la Unión Europea puede realizar al 848. El problema con estos actos es que deben de ser aprobados por el Parlamento Europeo. La dinámica de autorización y aprobación de este tipo de modificaciones al 848, pues es complicada mover esa mecánica de aprobación en la Unión Europea. Entonces, lo dejaron como un acto de implementación, pero para hacerlo más dinámico, crearon la figura de actos delegados. Estos actos delegados son aquellos que complementan o modifican el 848. ¿A qué me refiero? Estos son actos más dinámicos, son actos o modificaciones o complementos más rápidos de aprobar y que puedan tener lo mismo de carácter de cumplimiento obligatorio como la es cualquier ley para poder modificar o agregar algún punto en específico dentro de la regulación 848. Específicamente los actos secundarios se enfocan en 3 grandes temas, que son precisamente las reglas de producción, porque son dinámicas, van cambiando, y recuerden que la Unión Europea pues tiene una relación comercial con varios países y cada país tiene sus propias características, sus propios sistemas de producción. Entonces, la Unión Europea a lo largo de su experiencia gestionando el tema de agricultura orgánica, pues dijeron, vamos a enfocarnos en temas de producción, en temas de medidas de control, específicamente en medidas de control en las autoridades competentes en los países productores, que son los países terceros, y en las medidas de control precisamente de los grupos organizados, grupos de productores o grupos de operadores, como se le conocen en la Unión Europea. Estos también toman relevancia dentro de este esquema, más de la que ya tenían, pero la Unión Europea le pone más atención a este tipo de actos secundarios. Y por último, la comercialización con terceros países. ¿Qué quiere decir la comercialización? Es todo el flujo comercial de productos agrícolas orgánicos certificados que vienen de países proveedores o productores hacia la Unión Europea. Medidas de control, análisis de detección, auditorías de investigación, todo lo que concierne al tema de controles, regulación, comercio, etcétera, entre los países y la Unión Europea. Algunos de los actos secundarios que están enfocados y que han tenido mayor auge, están enfocados en ese grupo que les decía de controles. Acá ya hay algunos actos publicados, el reglamento 2018, como dice ese número, salió en el 2018, y ya para el 2021 ya habían algunas regulaciones sobre precisamente el tema de implementación y regulaciones delegadas, que son los actos o secundarios que yo les mencionaba. Por ejemplo, el 715 habla sobre temas de comercialización con países terceros. Ha modificado algunos aspectos de la 848, entendimiento, algún artículo, alguna expresión. Ese tipo de cosas son las que han hecho estas modificaciones y que se van sumando a ese compendio del 848. Ahora bien, algunas de esas regulaciones delegadas o actos de implementación no entran o no son sujetos a los países terceros, que son todos aquellos países fuera de la Unión Europea, a excepción de aquellos que son enfocados a sistemas internos de control o que tengan que ver con grupo de productores. Ahí sí aplican algunas regulaciones delegadas porque tanto a nivel de la Unión Europea como de países terceros, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, mejor dicho, ha establecido ciertas condiciones para la regulación de estos grupos. Aquí mencionamos algunos otros
algunos otros ejemplos específicos de los grupos de productores. Las composiciones, dimensión, notificaciones, intercambio de información, toda esta dinámica que se da dentro de las organizaciones y de los grupos de productores. Eso es en cuanto a la nueva estructura, a cómo está constituido y cuáles han sido los mayores cambios estructurales o los que hemos podido identificar nosotros dentro de esto. Ahora vamos a ver los cambios específicos ya dentro del 848 relacionados a diferentes aspectos o componentes de la normativa 848. Por ejemplo, esta normativa tiene objetivos más ambiciosos, por ejemplo, enfocados a temas de fertilidad de suelos ya más a largo plazo. Promover aquellas actividades que puedan mejorar la producción de nuevas especies vegetales, pero enfocadas de manera ecológica. Contribuir más a mejorar o a que los ambientes no sean tan tóxicos. Eso es en cuanto a su visión de objetivos. En el tema de certificaciones, van a poder certificarse nuevos productos. Aquí se enlistan algunos. También se van a poder certificar nuevas especies animales como los conejos y ciervos. Sonará un poquito, el tema de ciervos nos hará un poquito de ruido, pero a nivel de la Unión Europea existen ya granjas de producción de ciervos. En Guatemala tenemos ya granjas de conejos, entonces ya entra la Unión Europea a regular estas nuevas especies. Ya se empieza a hablar o empieza una nueva mención dentro de este sistema a nuevos grupos organizados, por ejemplo, enfocados a temas de ubicación geográfica. Y dentro de estos nuevos grupos de operadores ya se pueden incluir productores de algas, acuicultura, pero que también se dediquen al tema de piensos, de producción de alimentación animal, etc. La producción animal, por ejemplo, también trae cambios como, por ejemplo, en las zonas de conversión, dentro de las áreas de ejercicio que la norma pide para los animales o los sistemas productivos animal. La alimentación ya empieza a hacerse prohibida los sustitutos de la leche materna. Es lo que hablábamos con la visión de los objetivos más ambiciosos. Acá existe temas, por ejemplo, de las comunidades autónomas en España que podrían autorizar ciertos manejos como el atado de animales bajo ciertas condiciones. Recuerden que la producción animal dentro del reglamento orgánico de la Unión Europea siempre ha sido con un trato bastante enfocado a un buen trato animal. En aspectos minoristas, por ejemplo, ya se habla que los productores no tienen que estar, o los que van a vender el producto envasados de manera directa al consumidor final, no tendrán que estar certificados, pero pero no queda claro específicamente si están sujetos al control o no están sujetos al control. Ya la normativa, cuando ustedes empiecen a leerla, van a encontrar ciertos vacíos que desde la perspectiva de un organismo de certificación, como lo es Control Unión, pues ya empiezan a tener ciertas dudas. Pero son cuestiones que durante este proceso debemos de ir aclarando con la Unión Europea. En el tema de etiquetado, por ejemplo, cuando ustedes aprueban o presentan algún tipo de insumo agrícola, aquí le llaman insumos agrarios, pero los insumos agrícolas o para la fitoprotección, se daban certificados, se dan ciertos reconocimientos. Pueden ustedes colocarse dentro de que el producto está autorizado para la producción orgánica de conformidad con el reglamento. La Unión Europea en el tema de etiquetado es muy específico. Tiene mucha información, da muchos detalles porque ellos entienden de que la información del etiquetado es una información que puede ayudar al consumidor a determinar qué es lo que está comprando. Y si hay algún tipo de información que tienda a confundir, ellos le ponen mucho cuidado en eso. Pero en este caso, cuando ustedes hacen los insumos agrícolas, cuando están certificados, se les da el derecho de usar el logotipo de la Unión Europea. Pero en el tema de insumos, la Unión Europea es específica y dice que no se puede utilizar el logotipo. Por ejemplo, cambios en el tema de los cambios de piensos en la alimentación animal, también es otro tema sobre el etiquetado que ha ido realizando algunos cambios. En la parte de control, veamos
esto no es lo que, tampoco los quiero confundir, pero digamos, esta es información como una vista general de los elementos que dentro de la normativa 2018-848 se han visto cambios, como que un resumen. Vamos a ir entrando poco a poco en algunos de estos para hacerles menciones de cuáles son los cambios, pero estos son algunos elementos en los cuales ustedes pueden ir viendo o mapeando cuáles han sido los cambios más profundos dentro de este nuevo reglamento. Bien. Específicamente en la producción, ya pasando de esa visión general a un poquito más específico en el tema de la producción vegetal, de cultivos, ya hay ciertas modificaciones, se han hecho modificaciones específicas para temas de grupo de productores, lo vamos a ver más adelante. Con el tema de la producción de semillas, anteriormente se entendía como la producción de semillas únicamente como las autorizadas para producir, para poder reproducir la agricultura o las plantas que iban a ser, o los cultivos que iban a ser utilizados en la agricultura orgánica, pero ahora ya existen, por ejemplo, nuevas modificaciones al material reproductivo. Ya no solo se habla de semillas, ya se habla de plántulas, esquejes y otros sistemas de material reproductivo que anteriormente no se hablaba. En la parte de los cultivos perennes, cuando se vayan a establecer producciones perennes, ya la normativa empieza a reducir no a reducir, sino a enfocarse más en los temas que, por ejemplo, los sistemas de producción, el portainjerto a nivel de vivero ya tenga que estar certificado con algún tipo de una generación, mejor dicho, como algo, bueno, que ya tengan una generación durante 2 temporadas de crecimiento. Ya es posible vender material de reproducción en conversión. Es posible la venta de material de reproducción vegetativo orgánico heterogéneo sin tener en cuenta los requisitos de registro y certificación de material. Estos son elementos que ya han ido modificándose dentro del reglamento de 2018-848, específicamente en la producción y en estos temas. Otros temas, por ejemplo, el tema de la fertilidad de suelo. Ya se vuelve obligatorio que las personas que están utilizando leguminosas para la fertilidad de suelo, ya sea la parte principal en la rotación de cultivos para poder mejorar la fertilidad de suelo. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba que los objetivos ambiciosos de la Unión Europea sobre la fertilidad ya van más enfocados en eso? Pues estos son algunos de los distintos elementos que ya se deberían de ir considerando. En el caso de invernadero y cultivos perennes, también es necesario ya incluir los abonos verdes y leguminosas a corto plazo o introducir diversidad vegetal. Es decir, ya empieza a que haya más exigencias para mejorar la fertilidad. Por ejemplo, ya se vuelve casi que obligatorio o ya se vuelve obligatorio el uso de estiércoles, tanto de ganado como de materia orgánica, por supuesto, con ciertos aspectos en los cuales ustedes deben de ser ya con tratamientos o que sean tratados. Recuérdense que dentro de la agricultura orgánica no se reconoce la hidroponía como una opción de producción. Entonces, acá, por ejemplo, ahí existen algunas especies vegetales que deben de producirse de forma natural en agua. Entonces ya se puede utilizar algunos sustratos, alguna mezcla, algún fertilizante, pero que ya siempre estén en relación al subsuelo, que haya ciertos aspectos. Entonces ya la norma empieza a dar esos detalles con algunos vacíos que anteriormente se tenían con los nuevos sistemas productivos vegetales. Dentro del control de plagas y enfermedades, ya empieza a hablarse de temas de biofumigaciones o solarización, que son prácticas que en algunos sistemas productivos se utilizaban precisamente para prevenirlos como controles preventivos de plagas y enfermedades. Ya se habla sobre una lista autorizada para procesos de limpieza en plantas de producción vegetal. Ya los desinfectantes empiezan a formar parte de algunos, ya existen en el mercado productos que pueden ir ayudando a este proceso que anteriormente no se tenían y que fueron saliendo, entonces la normativa se tuvo que ir actualizando. Ya también se admiten explícitamente con formulantes de productos fitosanitarios
Por supuesto que estén autorizados y registrados. Entonces, si se dan cuenta, la información va resultando más específica en algunos casos. Hay que ir viendo, analizando nuestro sistema, ver qué es lo que nos aplica, cómo nos puede ir afectando e ir realizando esas adaptaciones desde estos nuevos, dentro de estas nuevas normativas. Ahora específicamente en el tema de grupo de productores, que es otro de los elementos a lo que la Unión Europea le pone mucha atención. Por ejemplo, en los requisitos que el grupo debe cumplir, es que debe haber un sistema conjunto de comercialización. Ya la Unión Europea establece que un grupo de productores debe de ser afín o por lo menos tiene que tener las mismas características geográficas o estar ubicados relativamente cerca, porque se habían dado cuenta de que habían grupos de productores que estaban muy dispersos, tenían áreas geográficas muy diferentes, sistemas productivos diferentes. Entonces se complicaba un poco la gestión de estos productores y de sus cultivos o sistemas productivos. No se podrían hacer ciertos estándares, no se podían hacer ciertos controles. Entonces había muchas situaciones y problemas dentro de la gestión. Establecer un sistema de control interno fuerte, documental, con procedimientos de control. Debe haber una persona u organismo que se encargue precisamente del cumplimiento de la normativa de la Unión Europea con respecto a los miembros. Tiene que haber un coordinador de este sistema. Aunque estos elementos ya mencionaban o ya eran considerados en la normativa anterior, por supuesto ahora les pone mayor peso específico, como por ejemplo al tema de los requisitos individuales. Ya para que una persona sea miembro de un grupo de operadores o grupo de productores, se establece que tiene que tener un máximo de 5 hectáreas. Antes se podían organizar grupos con personas que tuvieran más de 5 hectáreas. Ahora la Unión Europea misma restringe esa cantidad de hectáreas. Si es bajo temas de invernadero, ya lo reduce a 0.5 por hectáreas. Y cuando son, por ejemplo, en sistemas productivos animales y se habla de que tienen pastoreo, pues ya se hablan de 15 hectáreas para la producción, que sean exclusivas en el caso de pasto. El área puede tener, la finca puede tener más, pero que sean destinadas para el pastoreo de los animados sujetos del alcance, que sean de 15 hectáreas. También que tienen que tener una disponibilidad jurídica. Otro elemento que agrega la Unión Europea es que el costo de certificación individual no tiene que ser mayor al 2% del volumen de negocios de cada miembro. Eso ya lo consideraba la Unión Europea, entonces lo refuerza, lo vuelve a recalcar. Y además que tampoco los volúmenes de producción ecológica anual sobrepasen, ellos hablan sobre 25.000 euros al año. Nosotros tenemos que ir siendo, como si somos o formamos parte de un grupo, tenemos que tener esa habilidad de poder determinar esos volúmenes o ingresos de negocios que se tienen a nivel de grupo. Si nos vamos a la parte de producción ganadera, que tal vez en Guatemala no tiene mucha resonancia y no voy a detenerme, o sea, no es que no sea importante, pero tenemos pocos volúmenes de producción ganadera orgánica en Guatemala, pero ya se van a poder certificar, por ejemplo, lana, pieles, ya los periodos de conversión para los que se utilizan como pastoreo de los animales, ya habla de un periodo específico de transición. Ya se habla de poder certificar grupos de productores de temas de producción ganadera. En la parte específica de ganadería bovina, ya son más específicos y prohíben el atado de animales cuando se tienen explotaciones de más de 50 vacas. Por ejemplo, ya se pide que la reducción, o ya se habla de una reducción al 25% de piensos en conversión. Posiblemente antes podíamos tener más piensos en conversión para darle alimento a la producción bovina, pero ahora ya la Unión Europea exige que ya no sea tan amplio ese porcentaje y empieza a reducir esos porcentajes para hacernos un poco más ecológicos y ambientales. Aumenta al 70% de alimentación que venga y provenga específicamente de la explotación que está siendo certificada, y esto sí va a entrar en vigencia a partir del 2024. Y la fase final del engorde no podrá realizarse como en un recinto, en una parte interior de la finca, sino que ya tendría que hacerse como lo establece el reglamento dentro del 848.
Para la parte porcina, ya aumento al 30%. En ganadería bovina era el 25%, aquí es el 30%. Ya se habla también que para los lechones de hasta 35 kilogramos, los piensos que son proteicos pueden no tener algún tipo de producto no orgánico, pero hace especificaciones dentro de la producción de qué puede utilizar y qué no se puede utilizar. También habla sobre la infraestructura dentro de la producción, que al menos el 50% de la zona al aire libre estará ocupada por una construcción sólida. Hay que ver cuál es el sistema productivo. Recuérdense que son específicos para ganadería porcina, ganadería bovina. En el caso de la apicultura, por ejemplo, se podrá usar cera no ecológica, siempre que no tenga sustancias no autorizadas y proceda de otros opérculos. Eso anteriormente no se podía utilizar, ahora ya se puede utilizar. Han visto la necesidad de poder ampliar ciertas condiciones de producción. Por ejemplo, en la avicultura, con la producción de aves, ya se habla de que el 30% de esos piensos deberían de ser propios de la explotación que está siendo sujeto. Los gallineros, instalaciones, habla que ya tendrán, cuando hablamos de este tipo de producciones, se habla de una área en la cual los porches o ya no se tienen que incluir dentro de ese estimado de esa área para poder determinar qué superficie es interna y qué superficie es externa. También existe una variedad de gallus, tendrá que ser posiblemente la que se utilice para la parte de engorde. Ya se habla de las zonas al aire libre de las aves, no tendrá un radio superior o no superior a 150 metros. Entonces, si nos vamos dando cuenta, el nuevo reglamento está siendo más específico en algunos puntos en donde ya ha evaluado o se ha ido adaptando a los nuevos sistemas productivos. Recuerden que estos son estándares, no son, por decirlo, el reglamento 2018-848 no está hecho específicamente para la producción avícola de Guatemala, sino que son elementos que la Unión Europea ha visto y ha consolidado como elementos que considera tanto a nivel de estudios dentro de su región como la Comunidad Europea, como de fuera de la Unión en los países terceros, para poder realizar estos ajustes dentro de la... Lo podemos ver un poco más restrictivo, lo podemos ver más complicado de implementar, pero son elementos que debemos de ir considerando al momento de analizar si nosotros estamos en ese proceso de certificación o con el interés de poder entrar a la parte de la agricultura orgánica para exportar a la Unión Europea. Acá ya también, por ejemplo, se habla que la densidad de aves de engorde de pollos será solo en relación a pesos. Tal vez ya no se va a hacer a nivel de unidades, sino que va a ser con relación al peso. Ahora aquí hablamos sobre el tema de los conejos, por ejemplo, las normas de producción para los conejos. Habla sobre la alimentación, habla específicamente sobre cuál es el porcentaje. Los conejos tienen que tener acceso a pastizales, un sistema de crías basado en los pastos que ellos se alimentan o los que nosotros debemos de tener. Habla sobre la dieta. Habla específicamente sobre los elementos que debemos de considerar dentro de un sistema productivo ganadero. En Guatemala se producen conejos, se tienen sistemas productivos de conejos, pero no están, o algunos que están certificados, deberían de empezar a considerar estos elementos. Por ejemplo, en la parte de alojamiento, en las prácticas pecuarias para los conejos, deben de mantenerse en manadas, deben de mantenerse en grupos, deben de llevar todos estos registros. La parte del alojamiento tiene que cumplir ciertas condiciones para permitir la libre locomoción, comodidad, limpieza de los animales dentro de esos recintos. Deben de tener ciertas construcciones, materiales, considerar ciertos materiales. Esto no es que sea algo nuevo dentro de los sistemas productivos ganaderos. Ya se consideran sistemas productivos estos elementos en otros sistemas, pero como parte de las nuevas especies que se están introduciendo dentro de esta, que pueden ser certificados bajo la norma europea, son elementos que están poniéndole énfasis o recordándonos
que debemos de considerar al momento que nosotros queramos implementar estos sistemas productivos. Ahora bien, con la parte de los ciervos, no me voy a detener mucho en esta parte, porque los ciervos realmente en Guatemala no tenemos producciones como tales, al contrario, son especies protegidas, y creo que en la Unión Europea considera estos nuevos elementos o estas nuevas, introduce estos elementos de estas nuevas especies porque se ha dado cuenta que dentro de la Unión Europea o en algunos otros países sí han tenido estos sistemas productivos pecuarios, los cuales tienen estos elementos, normas de alimentación, es específico sobre elementos que deben de ir considerando, los alojamientos, que son los elementos a lo que la Unión Europea le pone más atención bajo un sistema orgánico. La alimentación, el trato, el cuidado, la forma del procesamiento, etcétera. Esos son los elementos que hay que considerar o empezar a considerar dentro de esto. Bien. Ahora, sobre las transformaciones, hay aspectos de los productos transformados, el procesamiento en la parte de los alimentos, en los piensos, y ha ampliado esos alcances para poder incluir nuevos productos dentro del sistema orgánico. Ya existe una parte de productos de separación con la limpieza, ya se dieron cuenta de que habla sobre esas listas nuevas para poder utilizar en los procesos de limpieza. Antes no se podían utilizar. Se ha incluido un listado de productos autorizados para la limpieza, como les mencionaba. Se habla de esos nuevos alcances para poder hacer productos más específicos. Por ejemplo, en la parte del sector vitivinícola sucede el siguiente cambio. Para el uso de tratamientos térmicos, de acuerdo con el anexo tal, el reglamento tal, la temperatura máxima que no se puede superar pasa de los 70 a los 75. Estos son ya elementos de transformación que nosotros debemos de considerar al momento que queramos vender algún tipo de producto procesado o transformado. Acá se puso un ejemplo específico en el tema del tema vitícola porque es el que más sobresale en este análisis que hemos realizado, pero hay que ir evaluando esos elementos de, por ejemplo, las conservas, productos procesados, algún tipo de alimento que queremos nosotros enviar a la Unión Europea, tenemos que evaluar los elementos específicos de ese producto. Hay otros elementos, como lo son la levadura, la hierba mate, los palmitos, los brotes de lúpulo, la sal marina. Todos estos productos no se podían certificar antes. Entonces, la Unión Europea amplió estos alcances. O sea, no eran productos sujetos de certificación. Ya son productos sujetos de certificación. Es decir, si alguno de los presentes tiene algún sistema o tiene alguna intención de producir sal marina, por ejemplo, ya puede haber un certificado orgánico para la sal marina. O es decir, ya se puede aplicar el proceso de certificación a estos nuevos productos. Algodón sin cardar, lana sin cardar, pieles en bruto, pieles sin tratamiento, preparaciones vegetales tradicionales a bases de plantas, ese tipo de infusiones que se podían realizar, las gomas y resinas naturales, la cera de abejas, que antes no se certificaba, los aceites esenciales. Por supuesto, cada uno de estos nuevos productos va a poder estar sujeto precisamente a esos actos secundarios, alguna modificación, algún complemento, por lo mismo de que son nuevos productos, puede ser que la Unión Europea no haya considerado todos los elementos que puede llevar a la certificación de estos productos y puede encontrarse casos de diferentes países o en diferentes situaciones, los cuales le pueden impulsar a hacer alguna adaptación, alguna modificación o alguna complementación a través de estos actos. Entonces hay que estar al ojo de este tipo de modificaciones o cambios que se realicen dentro de los sistemas. Pero ya vemos que ha ampliado el abanico la Unión Europea, estamos viendo nuevos productos, estamos viendo tal vez
ponerse más rigurosos dentro de algunos aspectos de producción, pero eso responde precisamente a lo que se mencionó al inicio, a esa visión que tiene la Unión Europea de llevarlo a un nuevo enfoque más orgánico, ecológico, medioambiental, con la visión de cumplimiento de ciertos compromisos que la Unión Europea tiene a nivel regional con otros países. Bien, eso es en cuanto a los cambios. Podrá sonar mucha información, podrá sonar muchos cambios, pero tratamos de entender la dinámica que trae el nuevo reglamento. Hay que ir considerando esos aspectos de enfoque. Lo que debemos de ir viendo son esas dinámicas que pueden suceder dentro de los cambios, dentro de los actos secundarios, tanto delegados complementarios o delegados modificando, porque son los que nos van a dar las pautas de diferente forma dentro de la dinámica del reglamento 848. Ahora en la fase de implementación. Cuando entró en vigencia perdón por el error acá, es el enero del 2020, el reglamento entró en vigencia a partir de ese año. Ya en vigencia, es decir, ya lo tenemos vigente, pero seguimos en una fase de transición hasta diciembre del 2024. ¿Tenemos que estar certificados nosotros ahorita bajo este nuevo reglamento? No. No se tiene que estar registrado bajo este reglamento ahorita, porque estamos en ese periodo de transición. A partir de enero del 2025, sí es obligatorio ya estar certificado bajo esta nueva regulación. La 2018-848. Como todo proceso, como toda situación, los organismos de certificación tienen que estar reconocidos por la Unión Europea para poder certificar bajo este nuevo reglamento. Como parte de nuestro quehacer como Control Union Certifications, estamos en ese proceso de reconocimiento para poder brindar el servicio bajo esta nueva normativa. No quiere decir que no podemos certificar orgánico. Sí podemos certificar orgánico bajo la normativa actual que está vigencia, que es la 838 y la 839, que son los que tenemos que considerar para poder hacer la certificación. Actualmente no está obligatorio la 2018-848, pero se convertirá a partir de enero del 2025 la obligación de esto. Bien. Esto es lo que les traigo presente para esta presentación. Aquí les dejo una pequeña información sobre lo que es el grupo, nuestra empresa. Tenemos más de 100 años de estar en este tema, tanto en temas de logística, calidad, certificaciones. Nos comprometemos con los procesos y servicios de calidad. Buscamos soluciones y solo para comentarles que tenemos una red de oficinas de representación en más de 70, 80 países. Estas que están acá son de Latinoamérica, en las que ustedes pueden observar. Ofrecemos servicios a lo largo de toda la cadena, tanto a nivel de producto hasta el consumidor, por logística, procesamiento, carga, descarga, garantías, certificaciones. Hacemos varios servicios y lo que proponemos es que podamos trabajar de manera conjunta, que nos vean como socios comerciales y buscar opciones para poder mejorar los sistemas productivos, las cadenas de suministros, para poder encontrar esas soluciones que les resuelvan los problemas a sus empresas. Con esto finalizo. No sé cómo estoy con el tiempo, si me pasé, si estoy Está muy atrás. bien, Manolo. Ah, ok, Muchísimas perfecto. gracias. Gracias, y ahorita, antes de darle el paso a Ana, quisiera que me dieras espacio para compartir. Y nuevamente recordarles a nuestros socios que puedan inscribirse, si no lo han hecho, en el AGEXPORT Plus a través del código QR. Está el código QR a disposición en AGEXPORT Plus. Manolo, solo una consulta que está en el chat.
Nos preguntan que donde tú hablas de los requisitos individuales para ser parte de un grupo, mencionaste un mínimo de 5 hectáreas. ¿Tú pudiese dar información más sobre ese tema antes de pasarle la palabra a Ana? No es como mínimo, eso es como máximo. O sea, por ejemplo, si un grupo de productores, si quiero yo formar parte de un grupo de productores que va a ser certificado, tengo que cumplir 2 condiciones. O cualquiera, se tiene que cumplir cualquiera de las 2 condiciones. Que mi negocio no represente más del 2% del costo de certificación. Es decir, si la certificación cuesta $10,000, yo como independiente no tiene que costarme a mí $200 la certificación, tiene que costarme más. Si mi certificación individual cuesta más que del 2% de la certificación del grupo, yo puedo formar parte de ese grupo. Pero si yo tengo 8 hectáreas, no puedo formar parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque tiene la Unión Europea un tope de que son 5, puede ser desde media hectárea hasta 5 hectáreas. Ese es el rango. No es que sea como mínimo, sino ese es el máximo para formar para parte. grupos de productores. Correcto. Bueno, no sé si con esto queda claro y si hay alguna otra pregunta, y si no, le vamos a dar la palabra a Ana Contreras para que nos complemente con algunos servicios que desde Hexport estamos ofreciendo para el cumplimiento de esto, y ya luego entonces volvemos a preguntas. Adelante, Ana. Gracias, buenos días a todos. Muy importante la información, ¿verdad? Y súper valiosa que nos presentó el día de hoy Manolo. Nosotros, pues, para contarles un poco de lo que estamos trabajando en el tema de asesorías especializadas, que más que todo, más que allá de un servicio, esto realmente es un acompañamiento. Desde hace 5 años, pues sí se detectaron que hay cambios normativos, ¿verdad? Vimos que hay estas normativas vigentes de la Unión Europea o que están en proceso de entrada en vigencia, y así, ¿verdad? Hay otra serie de regulaciones en materia ambiental, en materia fiscal, el intercambio de información fiscal mutua también entre países, y temas que realmente son necesarios para la competitividad de las empresas. Nosotros dentro de competitividad pues tenemos ya asesorías especializadas que lo que hace es poder dar un acompañamiento y apoyar en el cumplimiento de toda esta normativa, poder determinar cuál es la situación actual de la empresa conforme a la misma, cómo está para poder afrontarla, qué necesita de acuerdo al tipo de mercado al que va a acceder, qué normativa, ¿verdad?, tiene que cumplir, y para ello qué necesita, cuáles son esas brechas que se han identificado. Eso es el propósito, ¿verdad? Básicamente tenemos pues un portafolio de productos específicos en estos temas, enfocados al tema de certificaciones y temas también de sostenibilidad empresarial, en donde pues se elabora todo el procedimiento, desde un diagnóstico y una evaluación de cumplimiento, ¿verdad? Se tienen reuniones y con base a ello pues se evalúa qué es lo que la empresa necesita y se les da un acompañamiento hasta que se obtiene pues ya la certificación o la preparación o el instrumento que requiere en este caso la entidad. Específicamente para poder entrar en materia de la certificación orgánica de la Unión Europea, que pues nos presentaron el día de hoy, básicamente aquí contemplamos 3 distintas fases. En principio, pues la parte de la preauditoría, que esto es crucial, se debe hacer un análisis de cumplimiento para poder evaluar cuáles son esas brechas dentro de la organización, poder analizar la situación y determinar cuál es su nivel de cumplimiento, y con base a eso, pues tener ya un documento o una notificación formal de cuáles son esas acciones correctivas que la empresa necesita implementar. Esto, pues, se puede realizar desde 2 días, un día, ¿verdad?, dependiendo también del tipo de organización, los centros, ¿verdad?, que se van a poder verificar, si son, digamos, organizaciones o asociaciones también, y esto puede ser desde 2 hasta 10 días que dura esta preauditoría, pero ya pues con esto vamos a tener pues una información de cómo está la situación de la empresa, y con base a ello pues ya podemos aplicar ya un plan de implementación en donde lo que se está trabajando aquí es poder darle esa asesoría técnica y acompañamiento para poder implementar estas medidas correctivas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si se necesita dar cumplimiento en algún tipo de registros, en algún tipo de instrumentos, por ejemplo, temas de aguas residuales, que se mencionó, el tema también, por ejemplo, de impacto ambiental, todo el tema por ejemplo, de forestación, o etcétera, pues se hace todo el acompañamiento
para poder tener estos instrumentos y poder complementar lo que se requiere y para poder certificarse. Esto va a depender mucho realmente de la empresa, de cómo se vaya avanzando. Y aquí pues tal vez la única limitante es que algunas hay que tramitarlas ante instituciones públicas cuando son requeridas, ¿verdad? Cuando no, pues no se hace, y esto a veces es porque eso que demora. Pero hay empresas que están preparadas en 3, en 4, en 5 meses, ¿verdad? Y pues ya han implementado esta parte de las medidas correctivas. Y por último, pues ya es donde Control Union pues hace ese proceso de certificación a través de la realización de la auditoría para poder verificar si se dispone de toda dispone de todos los requisitos que son necesarios y que de acuerdo con la norma se cumplen. Algo aquí importante de poderles indicar es que la fase de implementación y la fase de certificación pues sí son por diferentes entidades, porque no puede ser, digamos, juez y parte en este sentido. Entonces ya ellos verifican y realizan esa auditoría, dan, en caso que existan hallazgos, pues se da un plazo de 60 días para que los mismos se corrijan y ya puedan pues ser certificables. Esto sí por norma, pues es hasta 90 días, 3 meses lo que Control Union tiene para poder dar, pues obviamente emitir esta certificación. Nosotros, pues si ustedes tuvieran alguna consulta y alguna duda, con gusto pues pueden comunicarse para poder tener pues las reuniones iniciales y poder pues conocer cómo están, ¿verdad? Atender sus consultas de acuerdo a la actividad que ustedes realizan, la actividad productiva. Y pues nosotros comentarles un poco sobre los resultados de los acompañamientos que hemos estado dando en cuanto al número de empresas que hemos atendido, en la vigencia de asesorías especializadas, la satisfacción que hemos tenido con ese acompañamiento y todas las áreas de expertise bajo las cuales AGEXPOR está trabajando, que son, digamos, desde las áreas fiscales, ambientales, de certificaciones, de sostenibilidad, corporativas, laborales, que son importantes. Y que algo también que pues quisiera comentarles es que cualquier tipo de certificación les va a pedir como línea base el cumplimiento de la normativa nacional. Entonces es necesario que se tome en consideración. También estamos apoyando en temas de financiamiento, incluso financiamiento para poder acceder, ¿verdad?, a las certificaciones con distintas alianzas con las que AGEXPOR trabaja. Y pues si ustedes en algún momento quisieran, con mucho gusto les podemos pues dar mayor información y poderles orientar. Pues mi nombre, como lo mencionó Yolanda, es Ana Contreras. Ahora yo estoy en la parte del área de competitividad y tengo a mi cargo el proyecto de asesorías especializadas. Acá les dejo mis contactos y los teléfonos a donde nos pueden contactar o llamar en caso que quisieran mayor información. Gracias, Yolanda. Gracias, Ana. Gracias, Manolo. Gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que nos llenen, por favor, la encuesta de satisfacción que está en el chat. Y quisiera abrir a preguntas, comentarios sobre estos temas. Realmente la oportunidad que tenemos de exportar a un mercado tan grande y tan, digamos, de valor de los consumidores es importante, pero también es importante que nos vayamos empapando de estas normativas que, como este día Manolo nos explicó, ya están definidas, determinadas y han dado un periodo de transición en el cual pues nos tenemos que preparar. Ahí está el QR también para que todos nos podamos inscribir por ahí si todavía no lo han hecho. Y por favor, el foro está abierto para cualquier comentario o pregunta a nuestros expertos. Si no hubiese ningún comentario o pregunta, pues agradecemos muchísimo al equipo de desarrollo de mercados e inteligencia comercial. Gracias, Inés, por ser anfitriona de este interesante webinar. A usted, Yolanda, y a nuestros expertos de Control Union, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por actualizarnos. Honestamente es un tema que nos interesa mucho, que las empresas guatemaltecas tengan el conocimiento, lo apliquen y que sus exportaciones pues se vayan abriendo mercado. Agradecemos a Manolo, a Esteban, a nuestro público, comentarles que el material será compartido en las siguientes semanas y de igual manera estamos a las órdenes. Así que pues que tengan un excelente día y esperamos vernos en un siguiente evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Aprovecho también para recordarles que en AgriTrade
Habrá un ciclo de conferencias interesante y el tema de mercado europeo es uno de los temas de mucho interés. Así que estaremos dando seguimiento a estos temas a través pues, de las conferencias de AgriTrade y otras jornadas que podemos estar conjuntamente organizando junto con Inés y su equipo. Así que muchísimas gracias a todos y feliz mañana. Hasta pronto. Gracias.